Antes era Grecia, ahora es España. Todo el mundo hablando de España. Llega el rescate, pero con altos costos, Pedro. Sí, rescate que recordemos que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hasta hace unas semanas se negaba a utilizar la palabra rescate. Decía, de ninguna manera esto es un rescate. Cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar de rescate, él dijo, de ninguna manera es un rescate. El Banco Central Europeo hablaba de rescate, decía, de ninguna manera es un rescate. Es un flor de rescate. Están hablando de cerca de 100.000 millones de euros que irán a los bancos. Pero además, esto va con condiciones. Lo mismo que Rajoy decía que no iba a pasar, que no les iban a poner ninguna condición, porque ellos iban a Europa justamente a plantear lo que necesitaban, que por lo tanto no iba a haber condiciones. Nadie te presta plata sin condiciones, Pedro. No solamente que nadie te presta plata sin condiciones, nadie te da una suma tan grande sin condiciones, pero además esto implica un memorándum firmado, memorándum que viene de Bruselas, de la Unión Europea, y que se lo llama así, memorándum. Igual que en Grecia, el memorándum de la Troika. La Troika, recordemos, el Banco Central Europeo, la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional, que vienen, se sientan en tu país y te comienzan a monitorear. ¿Escuchaste de eso alguna vez? En la Argentina nunca sucedió, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. ¿Te acordás? Teresa Terminaciana, Anup Singh, nombres que incluso recordamos. Mirá cómo no te acordamos. Recordamos. Bueno, como si hubieran sido ministros, ¿no es? Bueno, los griegos, cuando vos vas a griego, te mencionan al ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, como si fuera ministro de Economía de Grecia. Todo el mundo te habla del ministro de Economía de Alemania. Y ahora también colocaron un alemán al frente de este rescate que, recordemos, es a los bancos. Entre las condiciones que Rajoy no quería aceptar de ninguna manera que fueran condiciones, está el aumento del IVA de muchos productos. De la Unión Europea está bajando la orden. Hay que aumentar el IVA. Rajoy por ahora dice que no, pero ya están cambiando el discurso diciendo que lo van a tener que hacer. Además, Rajoy criticó muy duramente a Zapatero por eso, por aumentar el IVA cuando no lo había anunciado. Hoy en el diario El País es interesante porque hay una serie de declaraciones hechas por Rajoy en su momento y una serie de declaraciones del ministro de Economía de Rajoy y lo que están planteando ahora. Se oponían tajantemente al aumento del IVA. Lo van a tener que hacer, les guste o no les guste, porque les llega de Europa. Claro, la gran pregunta es, y esta es la pregunta que vos te harías, Roberto, desde lo social, ¿el rescate va a los bancos? ¿Y los parados? ¿Y los desempleados? Bueno, los desempleados están marchando. Está el problema de los mineros que acaban de anunciar en las noticias que llegaron esta noche, en la madrugada, a las 2 de la mañana, hora España, llegaron a Madrid, fueron recibidos por miles de personas, se están convirtiendo en una especie de símbolo de resistencia a los planes de ajuste, porque además son trabajadores que resisten en su lugar de trabajo y que marchan hacia la capital, son de Asturias, justamente en una zona donde la producción de carbón es muy importante. Bueno, esto es lo que está pasando en España, muy similar a lo de Grecia. A lo de Grecia agregale algo más, todo el proyecto de privatizaciones y la venta de lo que ellos llaman las joyas de la corona, no lo llaman la joya de la abuela, la joya de la corona. Por ejemplo, el gran estadio olímpico y todas las instalaciones alrededor del estadio que construyeron para el 2004, lo quieren privatizar. Están privatizando absolutamente todo. La pregunta es, ¿hasta dónde van a resistir aquellos que van a sufrir las consecuencias de la privatización? Por ejemplo, en el sector energético, en Grecia ya están planteando los sindicatos que van a resistir. Ahora, Pedro, los pueblos de los gobiernos ajustados se resisten, como vos me comentás. El pueblo alemán tampoco quiere que Alemania les preste plata. Claro, acá hay una condición diferente. El discurso básicamente en Alemania es nosotros no tenemos que financiar a los vagos del sur. Sí. Los vagos, yo no lo digo despectivamente, así es como las expresiones que ellos utilizan. Los vagos del sur son los griegos y los españoles, los portugueses del norte, en todo caso Irlanda, que pidieron préstamo sin ningún tipo de límite y ahora no tienen con qué pagar. Se comieron toda la plata, hay corrupción, hay escándalos, entonces nosotros no tenemos por qué financiar esto. Lo que la mayoría no dice, y lo que no se dice en gran parte de los medios de comunicación, y por supuesto que no se dice desde el gobierno, que una de las empresas que más contribuyó a la corrupción en Grecia fue Siemens, con compra de políticos y falseamiento de datos, y Siemens es alemana. Ni que hablar de otro elemento que también se habla bastante poco y que lo vi en Alemania también a principios de este año cuando estuve ahí. En Alemania hay desocupación.
hay, creo, el dato no lo recuerdo ahora, estamos hablando de cerca de 4 o 5 millones de desocupados. Claro, tienen un colchón, para que la gente le quede bien gráfico esto, tiene un colchón así de algo. Entonces caen y amortigua. El colchón español es así, y ahora lo quieren recortar así. Y el colchón de los griegos ahora está así. Entonces te caes, te golpeas contra el piso. Esa es la diferencia respecto de la contención que hay desde la educación, desde la salud, desde lo que tenés que pagar. ¿Vale la pena para comprender esto releer el libro La nueva pobreza en la Argentina que publicaron en su momento en la década del 90? Minujín y Kessler, los argentinos, porque uno ahí ve cómo la clase media se va achicando. Es muy gráfico respecto de lo que está pasando en Grecia y en España. Como sectores que empiezan a recortar por todos lados. De hecho, tienen que recortar porque ahora desde el propio gobierno, en el caso español, les dicen hay que volver a la medicina natural. La de la abuela, el limón, el ajo y todo eso. ¿Por qué lo dicen ahora? Porque no se puede pagar más los medicamentos, porque el copago que tienen que pagar respecto a los medicamentos es impresionante. Entonces ahora se acuerdan de esas cosas. Los recortes en España son cotidianos y brutales. Yo siempre lo digo, alcanza con leer el diario El País todos los días para ver cómo recortan. Recortan, por ejemplo, en recoger la basura, en Madrid, 2 veces por semana en vez de todos los días. O sea, te van recortando absolutamente todo. No es una caída brusca. Sí. Vas cayendo, cayendo, cayendo. La pregunta es, ¿esta gente que cae, se va a levantar y resistir o se va a seguir cayendo?